No quería empezar con un reproche ni con un juicio. Quería que quien me escuchara supiera antes que nada que esto me pasó a mí y que tal vez en esa narración alguno reconozca un retazo propio. La deuda que no era suya, la palabra que cayó para proteger, la humillación que llegó tarde. Mi historia comienza con un pastel, una puerta y una verdad que decidí esconder. Si esta historia te resuena, suscríbete y deja un comentario. Tu apoyo hace posible que otras voces como la mía se oigan. El timbre sonó con la misma puntualidad que siempre, 3 golpes cortos, como un aviso, como si el sonido quisiera barrer décadas de silencios. Me levanté de la mesa con las manos aún cubiertas de harina. El olor del bizcocho de limón se pegaba en la cocina y en la memoria. Tenía 70 años y todavía me costaba creer que a esas edades la vida todavía podía sorprenderte con la misma crueldad con la que te había moldeado antes. Abrí la puerta. Ella estaba allí con la sonrisa apretada y un ramo de flores que no casaba con la expresión de su cara. A mi hija le había hecho el favor de reservar la tarde para venir. Lo había anunciado en su calendario casi como una obligación social. Visita a mamá, hay que mantener las apariencias. Su abrigo olía a perfume caro, el mismo que usó la primera vez que vino acompañada de él, 20 años atrás. Sus dedos peinaron las perlas que llevaba al cuello. Yo las había comprado para su primera comunión y ahora las veía en su garganta como si fueran el cierre de un lazo que siempre me había asfixiado. Hubo un instante de silencio mientras mirábamos el pastel. Las velas titilaban, el limón perfumaba el aire, y pensé en apagar las llaves de la cocina, en dejar el agua quieta y que el día no avanzara. Ella no miró el pastel, me miró a mí, con esa mezcla de calculadora y reproche que aprendí a temer. «No voy a celebrar», dijo, «no después de lo que hiciste». La frase me atravesó como una tarjeta con filo. Lo que hiciste sonó más grande que cualquier culpa que pudiera recordar. No supe al principio a qué se refería. Su voz se endureció cuando habló del hombre que había sido el padre de mi nieta. Lo dijo casi como si nombrara una herida pública, algo que debería avergonzarnos a ambas. «Ocultaste la verdad sobre su padre», me dijo, «y ahora no puedo vivir con eso. Lo descubrí todo. ¿Por qué me mentiste?» He aprendido a que las preguntas de ella no buscan respuestas, sino poder. Sus preguntas siempre fueron instrumentos. Con ellas removía, presionaba, construía acusaciones. Ese día no fue distinto, pero su verdad no era la que yo había guardado con tanto celo y tanto miedo. No era una traición a la moral, sino una decisión que en su momento creí necesaria para protegerlo todo. Y ahora esa decisión me convertía en vulnerable, en blanco. Le expliqué con la calma que me quedaba. Palabras medido por años de explicar lo inexplicable. Que en la juventud había firmado papeles para tapar agujeros. Que había dado una firma como aval porque el hombre, el padre de su hija, había prometido cambiar, pagar, devolver. Que lo había hecho porque creí que la vergüenza pública habría hundido a una niña inocente, a su alma, y preferí cargar yo con la carga. No le dije al principio que había jugado con mi vida para proteger la suya. No le dije la verdad completa. Era una omisión deliberada. Oculté hasta dónde había llegado mi implicación y cómo mis manos, jóvenes entonces, habían puesto mi nombre en documentos que hoy estrangularían mi libertad. Ella escupió la palabra aval, como quien lanza una piedra. Sus ojos eran cálculos. Yo podía ver las cuentas que había hecho. Mis ahorros, la hipoteca, las tarjetas. Yo en silencio vi pasar por mi cabeza la lista de los documentos suplicantes que había guardado en un cajón de la cómoda. Papeles con mi firma, promesas rotas, recibos, la escritura de la casa frente al mar que durante años sostuve como un sueño que en realidad era una garantía. «¿Y por qué no lo contaste antes?», preguntó. «¿Por qué ocultarme que yo no era la hija legítima de la historia que me vendiste, que su padre?» No siguió la frase, no hizo falta. La pregunta no pedía una explicación moral, pedía un fallo, una rendición. Él, el hombre al que yo había protegido con mis silencios, había dejado de ser solo un recuerdo para convertirse en una moneda de cambio, y ella la quiso usar. Recordé la noche en la que firmé. Hacía calor.
El mar golpeaba la costa y yo tenía las manos temblorosas. Tenía 35 años y la deuda de orgullo y miedo clavada en la espalda. Él estaba en la mesa con su cara lavada de culpa y su promesa, «Ma, te lo devuelvo», como un carrusel de palabras que yo quería creer. Firmé. No pensé en lo que eso sería décadas después. Firmé porque, en mi corazón, preferí que mi hija creciera con una casa, con una escuela decente, con una vida que no oliera a abandono. Me engañé a mí misma. Creí que podía controlar el precio de la protección. Semanas después de la discusión del pastel, la relación se volvió una guerra de silencios y de cartas. Ella empezó a pasar por mi casa como quien inspecciona un botín, abrir cajones, levantar fotos, mirar extractos. No hacía preguntas cordiales, hacía escaneos. Y cada vez que encontraba algo que no le gustaba, lo convertía en evidencia. En una de esas veces encontró la escritura. Sus dedos recorrieron la letra de mi firma, como si quisieran arrancarla. «Te dije que eras una tonta», musitó, «pero también que serías útil». Las palabras cayeron como pedazos. No supe si dolían más por el desprecio o por la claridad en la que ella entendía que yo había sido su caja fuerte. Desde ese día, la violencia que me asaltó no fue física sino administrativa. Llamadas a horas intempestivas, mensajes que pedían dinero con una brusquedad que solo el desprecio alimenta, la petición de que vendiera cosas, que firmara más papeles. No pedía cariño, pedía autorización para vivir a mi costa. Había olvidado cómo pedir ayuda. Había vivido décadas construyendo una familia que ahora me exigía fidelidad mediante chantaje. Pero la gota que derramó el vaso no fue su petición de dinero ni su desprecio. Fue la carta que llegó un lunes por la mañana, una demanda de desalojo tramitada por la entidad crediticia que sostenía la hipoteca donde mi nombre aparecía como aval. Me di cuenta entonces de que mis omisiones no solo me protegían, me habían condenado. Llamé a Dolores, mi amiga de toda la vida, y su voz fue un ancla. «Ve al banco mañana, habla con un asesor, no te quedes mirando cómo te devoran». Hablé también con Luisa, que me llevó a la oficina de un abogado que conocía de años atrás. «No prometo milagros», me dijo el abogado, «pero sí te explico lo que hicieron y lo que puedes hacer». Esa frase se volvió la primera luz práctica que encontré en el túnel. El ritmo de los días cambió. Las mañanas se llenaron de colas en la sucursal, formularios, firmas de autorizaciones para consultar historiales, conversaciones que olían a legal y a frío mármol. Me enfrenté a palabras con las que nunca quise convivir: aval, cobranza, subrogación, procedimiento de embargo. Cada término abría una sala nueva de incertidumbre. Pero había una ventaja. Cada acción burocrática me devolvía un fragmento de poder que había delegado por miedo. En el banco, la mujer detrás del mostrador tenía manos fuertes y una mirada que me obligó a ordenar la historia. Mi voz se quebró cuando le conté que mi nombre figuraba como aval en una hipoteca contraída por mi yerno, así lo llamé por comodidad, que las cuotas habían dejado de pagarse y que ahora el banco exigía responsabilidades. La empleada me dijo que necesitaba documentos, fechas, contratos. Le entregué la copia de la escritura y la foto del sobre que contenía la promesa rota. No era mucho, pero bastó para que comenzaran a abrir diligencias internas. «No garantizo que se pueda frenar», dijo con sinceridad, «pero lo investigamos». Hice cosas que nunca imaginé que haría a mi edad. Bloqueé tarjetas, cancelé autorizaciones, cambié claves de acceso en cuentas que yo misma no usaba. Verificaba con manos temblorosas el saldo y sentí una mezcla amarga. Era salvar lo poco que quedaba. Era también admitir que durante años me habían manipulado hasta el hueso. En una de esas noches metí en una pequeña maleta las perlas que siempre pensé eran un adorno y las guardé en la funda del pasaporte, como si pudieran ser la garantía de un nuevo comienzo. Las perlas, que antes eran sinónimo de clase y de lo que esperaba la familia de mí, ahora eran objetos de tránsito, símbolos de algo mío que decidí no prestar más.
Planifiqué mi salida con la meticulosidad que había aprendido al cuidar de otros. Compré un billete a una ciudad costera. No fui a la mansión donde ella aspirara a vivir, no busqué el lujo de antes. Elegí un barrio modesto en Barcelona porque quería respirar otra lengua, otra luz. No fue una huida romántica, fue una operación logística. Llamé al consulado, pedí información sobre trámites, consulté planes de pensión y cómo podrían tramitarse desde el extranjero. Me repitieron las mismas cosas. Consulte con su banco, contrate asesoría local. Me dieron nombres de abogados extranjeros y de una pequeña asociación que ayudaba a personas mayores a reubicarse cuando la violencia familiar los obligaba. Antes de irme hice algo que me pesó más que cualquier malentendido. Escribí una carta, no para ella, sino para mí. En ella puse las razones por las que callé, los momentos en que mi protección se transformó en complicidad y la lista de las veces que preferí la apariencia a la verdad. La carta fue un ritual. Al rasgar el sobre y meterla en la maleta, sentí que cerraba una puerta que llevaba años abierta. La noche en la que me fui, el apartamento olía a limón. Dejé las llaves sobre la mesa y el timbre sonó como si supiera que me iba. Dejé también una nota breve. Me cuidaré. No hagan gestos para salvar la apariencia que nos destruye. No la dejé para provocar, sino para poner un punto a la que había sido mi vida de sacrificio. Sabía que no bastaría con eso. No esperaba que la ausencia fuera aceptada con nobleza. Esperaba, sí, que mi silencio terminara. La llegada a la ciudad extranjera fue un choque calmo. Nuevas fachadas, una brisa salada y el rumor de un idioma que me envolvía sin urgencia. Me hospedé con una amiga de la universidad que vivía allí desde hacía décadas, Dolores, que antes había sido una amiga cercana, ahora era mi sostén. Por primera vez en años me sentí libre de no ceder a una mirada que me exigiera justificantes de amor. Tuve tiempo para pensar, para ordenar mis papeles, para traducir documentos. El ritmo se volvió más humano. Salí a caminar por calles donde nadie me conocía y eso era un lujo que no había sentido desde chica. Pero la libertad tenía su precio. Desde el momento en que mi ausencia dejó de ser un rumor y se convirtió en prueba, mi hija no se limitó a lamentar, actuó. Mandó una denuncia a la policía local alegando abandono. Un gesto frío, calculado, una pieza más en su estrategia de acusarme de egoísmo para recuperar simpatía pública y tal vez dinero. También en paralelo inició un instinto de reclamar la casa. Dijo que mi marcha era maniobra para esconder activos. La contradicción me dejó sin aliento. ¿Cómo acusar a quien me había usado de abandono cuando yo me iba para no ser consumida? El abogado que contraté en Barcelona me miró con generosidad profesional. No podemos prometer resultados, pero podemos probar intenciones. Se gestionó una evaluación de situaciones de abandono y se reunió la documentación, comprobantes de que yo había pagado cuotas, registros de llamadas y sobre todo la carta que había dejado, donde explicaba mis motivos. Con esas piezas intentamos construir una defensa no solo legal, sino moral. La huida fue una medida de autoprotección, no una renuncia. En esos meses de trámite se me reveló la clase de libertad que aún me costaba asumir. Aprendí a afirmar límites, decir no por teléfono, cortar conversaciones que volvieron a intentarme chantajes emocionales, delegar en profesionales las disputas que ya no eran mías para resolver. La lista práctica fue larga: tramitar un cambio de titularidad de cuentas, poner en orden mi testamento, abrir una nueva cuenta con mi nombre y mis claves, notificar a la entidad bancaria que algunas de las deudas no correspondían. En cada paso me encontré más firme. Hubo, por supuesto, momentos de nostalgia que me traicionaron la noche. Me sentaba frente al mar y pensaba en la casa donde mis manos habían preparado cenas, en las paredes que habían oído mis risas y mis llantos. Era doloroso admitir que aquello pertenecía a una etapa que había sido compartida y que sin embargo no me respetó. Pero entre la melancolía también emergía una claridad. No todo lo que se construye con amor merece permanecer si el respeto se ausenta. Un día, después de semanas de papeles y llamadas, recibí una notificación formal. La denuncia por abandono
había sido archivada tras la evaluación social. No fue un triunfo de teatro, fue la constatación de lo que ya sentía, la protección de mi dignidad. Por otro lado, las gestiones bancarias demoraron, la hipoteca seguía saliendo en mi nombre y el procedimiento de ejecución se mantenía con presión. El abogado sugirió negociación, presentar la documentación, proponer un plan de pagos que no me dejara en la calle y, si era posible, pedir que se considerara la situación de terceros. Fue un proceso largo y con más noches sin dormir de las que hubiera querido. Mientras tanto, algo imprevisto me ocurrió. Una mujer me llamó por teléfono porque había visto, en una noticia de prensa local, mi historia como un caso de abuelos avalistas. Me ofreció su testimonio, me contó que su madre había pasado por algo similar y que juntas habían formado un grupo de apoyo. Fue un encuentro que me devolvió algo que no sabía que necesitaba, la sensación de no ser una anomalía, sino parte de un problema social mayor. Comencé a asistir a reuniones con otras mujeres, algunas con historias parecidas, otras con variantes, y cada relato me devolvía una pieza de coraje. Aprendí de asesorías colectivas sobre cómo reclamar información, cómo organizar pruebas y a cuándo confiar en un abogado. En esas reuniones descubrí además que la táctica de ocultar verdades había sido demasiado común. Muchas mujeres habían preferido callar por miedo a escándalos, por vergüenza, por creer que proteger a la familia implicaba asumir su ruina. En la conversación con ellas, empecé a resignificar la carta que dejé en la mesa de la casa. No fue una rendición, fue el primer acto de una pelea que ahora podía convertir en conciencia pública. No busqué fama ni exposición, pero sí justicia y reparación. Empecé a escribir, primero para ordenar mis pensamientos, luego para dar forma a lo que iba a ser un testimonio público. Las palabras salían con el ritmo de quien ha vivido y ahora quiere que su experiencia no sea en vano. Hablé de la perla que escondí en la maleta, del olor del pastel y del timbre que me anunció la revelación. Hablé de cómo una omisión para proteger se convirtió, con el tiempo, en una cadena que me ató. Y cuando publiqué algunos fragmentos en un blog, surgieron respuestas de mujeres que me decían «yo también callé» o «gracias por hablar». Mi historia se volvió un espejo para otras vidas. Recibí correos con relatos de descendientes que pedían consejos, mensajes de apoyo y propuestas de colaborar en un libro. Una editorial pequeña me ofreció la posibilidad de contar todo con más calma, pero antes de decidir consulté a mi abogado. Si lo publica, puede complicarse lo legal, me dijo, pero también puede ser una forma de ejercer presión moral y reclamar reparaciones. Esa tensión fue otra de las cosas que tuve que aprender a sostener, la diferencia entre sanar y exponer, entre justicia y venganza. Mientras eso ocurría, mi hija no cejó. Continuó con movimientos administrativos, con amenazas veladas ante familiares comunes, y su estrategia incluyó llamar a periodistas con versiones que la favorecían. Fue duro ver cómo manipulaba la narrativa pública, cómo utilizaba la pena instrumentalizada para justificar sus actos. Aún así, en el fondo, comprendí que su ira también era fruto de heridas no resueltas. No la excusé, pero dejé de verla como un monstruo. Comprendí sus motivaciones, miedo a la pérdida de estatus, a admitir la complicidad, a enfrentar que había crecido creyéndose con derechos sobre lo que nunca les perteneció por mérito. La resolución judicial tardó meses. Hubo audiencias, peritajes, la comparecencia de testigos que corroboraron que yo había sido la que pagó cuotas durante años y que la situación había cambiado cuando las transferencias cesaron. El banco, con su frialdad institucional, no dejó de presionar, pero la presión fue menos certera ahora que había documentación. Por fin, una de las medidas salió a mi favor. Se reconoció que la ejecución no podía consumarse sin un análisis más profundo de las responsabilidades de quienes habían utilizado mi nombre. No fue el final, pero fue un alivio tangible. En paralelo, comencé a construir una vida que no dependía de las validaciones familiares. Tomé cursos, conocí amistades nuevas y viejas, aprendí a regatear en mercados y a conversar con jóvenes que me parecían extranjeros en su mundo tecnológico. Encontré placer en andar por el barrio gótico y sentarme a ver pasar la gente con una taza de café caliente en la mano.
Aprendí a cocinar recetas sencillas y me permití comprar libros que nadie me pediría justificar. Aún así, la sombra de la verdad oculta seguía en el aire. Había cosas que yo no podía recuperar con papeles ni con abogados. El tiempo robado, la confianza perdida, algunas cicatrices que no se cierran. Pero la sensación de que mi vida podía volverse otra vez mía fue un motor poderoso. Empecé a dar charlas en centros comunitarios sobre cómo identificar señales de explotación financiera y emocional en la tercera edad. No ofrecía recetas, sino mis pasos y cómo buscar ayuda profesional. Muchas, al escucharme, me abrazaron y contaron sus historias. Ese intercambio fue una forma de reivindicar lo que había vivido. Lo que no esperaba, sin embargo, fue la llamada que lo reabrió todo. Un fiscal local nos pedía documentos en relación con una denuncia que mi hija interpuso, esta vez por supuesta usurpación de bienes y que incluía un testimonio de personas que afirmaban que yo habría usado artimañas para desposeerlos. La maquinaria se puso en marcha de nuevo. Sentí, por un momento, que mi prisión no era solo la casa ni los papeles, era la red de mitos y verdades a medias que mantiene a las familias esclavas. Había vuelto, otra vez, al punto donde la verdad y la mentira se entrelazaban hasta que ya no sabía cuál era cuál. Fue entonces cuando comprendí que ocultar la verdad sobre su padre no había sido simplemente un acto de proteccionismo, fue una semilla que germinó en distintas formas, y que, para poder salir de ese laberinto, necesitaba terminar la historia de una vez, asumir la parte que me correspondía y, sobre todo, aceptar las consecuencias. No se trataba de huir otra vez, sino de poner en claro lo que había pasado, con pruebas, con nombres, con fechas. La decisión no fue fácil. Publicar todo implicaba ventilar errores propios y ajenos, exponer a mi hija a la vergüenza que yo había querido siempre evitar y abrir la posibilidad de que el mundo juzgara. Pero quedarme en silencio significaba que otros podrían repetir mi modelo, proteger a costa de su propia libertad. Finalmente, con el asesoramiento de mi abogado y el apoyo del grupo de mujeres que había conocido, empecé a preparar un texto más amplio. Mientras ordenaba documentos para la publicación, revisé de nuevo aquellas perlas en la maleta, la carta en la cómoda, las fotos que no había querido borrar. Las perlas dejaron de ser lo que otros esperaban que fueran y se convirtieron en una metáfora. Ahora las veía no como un collar que debía exhibir para agradar a otros, sino como una colección de memorias que me pertenecerían por derecho propio. Y en ese cambio pequeño pero radical encontré la fuerza para seguir. Mi historia, sin embargo, no está cerrada. Hay encuentros que no se han dado, declaraciones que faltan y una reconciliación que no deseo forzar ni que sería sana si se consumara por presión. Pero algo sí aprendí, que esconder una verdad puede proteger temporalmente, sí, pero también puede atrapar para siempre. Yo la escondí por amor y por miedo. Ahora debo vivir con las consecuencias y hacer algo útil con ellas. Y aunque me cueste, quiero que mi voz sea herramienta para que otras personas mayores no repitan lo que yo viví. No más avales firmados por miedo, no más omisiones que terminan por sofocar. En esa claridad encuentro una especie de paz, no perfecta, pero suficiente para mirar el mar y no sentirme a la deriva. Sé que el juicio social puede ser severo y que algunos me llamarán cobarde, otros heroína. Yo solo soy una mujer que decidió proteger por un tiempo y luego decidió no dejar que su vida fuera una cadena. Tengo todavía papeles en trámite, audiencias que atender y decisiones legales que tomar. Pero también tengo un cuaderno con capítulos para escribir y una comunidad que escucha. La última vez que hablé con mi hija fue por teléfono. Ella exigía la reanudación de ciertos pagos y yo contesté con serenidad que no volvería a ser usada. La línea quedó en silencio un instante y luego colgó. No sé si alguna vez habrá reconciliación. Lo que sí sé es que ahora puedo mirar esas perlas en la maleta y sonreír, no por orgullo, sino por la libertad que me dieron para decidir qué hago con ellas. Y esa libertad
por dura que haya sido alcanzarla, es la que quiero proteger. Quedan cosas por resolver, la disputa legal con la hipoteca, la continuidad de mi proyecto de escribir, la posibilidad de que mi testimonio sirva para otras personas. Tengo listas de gestiones por hacer y poco a poco las acciones prácticas se van ordenando en mi día a día. Cada paso es una victoria pequeña, una gestión resuelta en el banco, una carta archivada, una nueva amistad que me acompaña a las audiencias. Son victorias que no borran el pasado, pero que me convierten en autora de mi presente. Si algo quisiera decir ahora a quien escucha, es esto: proteger a quien amas no puede ser sinónimo de borrarte a ti. Hay maneras de amor que no exigen tu desaparición. Y si alguna vez te encuentras en la encrucijada entre guardar un secreto para evitar una vergüenza y liberar la verdad para preservar tu vida, recuerda que la verdad contada con cuidado y con asesoría puede ser el primer paso hacia la libertad. Yo oculté la verdad sobre su padre porque creía ser lo correcto. Hoy lo confieso para no permitir que otras personas paguen ese precio. Mi viaje continúa. Aún quedan audiencias, aún falta la resolución completa de algunos trámites y hay cartas que publicar. Pero además hay mañanas de café en balcones con vista al mar, lecturas en voz alta con mujeres que se han convertido en hermanas y la sensación extraña, nueva, de que puedo decir: esto fue mío y esto no. No puedo escapar de las consecuencias de mis silencios. No quiero escapar. Lo que sí puedo ahora es enfrentar, reparar y ofrecer lo aprendido a quien lo necesite. Si mi historia te tocó, suscríbete y comparte. Si la compartes, tal vez alguien encuentre el valor para buscar ayuda. Gracias por escuchar. La mañana en que llegué al juzgado llovía suave, como si el cielo quisiera lavar algo más que las calles. Mi abogado me recogió temprano y en el coche repasamos los puntos clave: documentos, testigos, la actitud. Me pidió que hablara con la voz firme pero sin estridencias, que no me dejara llevar por la vergüenza ni por el deseo de hacer sufrir. Yo asentí, aunque por dentro sabía que la mayor batalla no sería contra él, sino contra la costumbre de callar que llevaba incrustada en la piel. El edificio del juzgado olía a papel y a café recalentado. Había una fila de personas en la entrada. Algunas miradas eran curiosas, otras indiferentes. Cuando me llamaron, sentí que los músculos me temblaban, pero la determinación que había ido acumulando en los últimos meses actuó como un ancla. No había vuelta atrás. Di mi testimonio con la sencillez de quien ya no buscaba ajustar su versión para agradar a nadie. Hablé de audios, de contratos firmados temblando, de silencios que pesaban más que los papeles. Hablé también de las perlas, porque las perlas, en mi vida, habían pasado de símbolo impuesto a reliquia íntima. No fue sencillo. Hubo interrupciones, preguntas punzantes, insinuaciones de que quizá exageraba. Pero hubo también mujeres en el público que no pudieron sostener la mirada y se limpiaron la cara con el dorso de la mano. Al salir, una de ellas se acercó y me tomó de las muñecas. «Gracias por hablar», dijo con la voz quebrada. No necesitó añadir más. Su gratitud era la confirmación de que mi decisión tenía eco. Las audiencias siguieron su curso, una tras otra, gestiones en despachos, sellos, la espera de peritajes. Al mismo tiempo, mi cuaderno engordaba con capítulos que pedían ser escritos. Empecé a trazar un orden: infancia, los años en los que me pedían avales, el silencio domesticado, el momento en que las perlas llegaron a mi vida y la decisión de guardarlas. Escribí con la intensidad de quien subraya una verdad para no olvidarla. A menudo me detenía en la terraza para leer en voz alta algunos párrafos. La brisa los barría y me parecía que el mar, cómplice, absorbía lo que ya no quería cargar. Una tarde, mientras ordenaba correspondencia, encontré una carta sin remitente entre las facturas. Era breve. Leí su testimonio en un blog. Si le sirve, puedo acompañarla a una cita médica o a una audiencia. Mi nombre es Clara. No decía mucho más, pero en la firma venía el teléfono. Llamé sin esperarlo. Hablamos largo rato.
Clara trabajaba en un centro de atención a mayores y había visto demasiadas historias parecidas. Mujeres que callaban para sostener una imagen, para proteger un apellido, para evitar el rechazo de quienes las consideraban la primera línea de contención. Nos citamos para un café. Cuando la encontré, no traje ni documentos ni sobres. Traje, en cambio, una sensación nueva, que lo que me estaba pasando no era una rareza, sino parte de un tejido social que necesitaba descoser. Así nacieron las primeras lecturas públicas. No eran eventos grandilocuentes. Un auditorio pequeño en la biblioteca municipal, unas 20 sillas ocupadas, un micrófono que petardeaba y una voluntaria que ofreció galletas. Conté sin dramatismos calculados. Leyéndome a mí misma descubrí la pausa justa para que la escucha se hiciera compañera. Al terminar, la gente se quedó en silencio un instante largo, y luego vinieron preguntas, abrazos, testimonios. Una mujer mayor me dijo que había guardado fotos en un cajón durante 40 años. Otra, que aún no se atrevía a decírselo a nadie. Sentí que mi voz empezaba a abrir puertas que yo sola no hubiera podido forzar. Mi hija me llamó otra vez tras uno de esos encuentros. La llamada fue corta, me pidió una reunión. Le dije que sí, que podíamos hablar si quería con calma y sin imposiciones. Colgó sin confirmar la hora. Esa noche no dormí bien. La expectativa de un encuentro con ella me devolvía viejas sombras y me empujaba a preparar límites. Decidí que no iba a retroceder. Si nos sentábamos, hablaríamos con claridad. Yo no volvería a asumir responsabilidades que me pusieran en un papel de sacrificio constante. Le escribí un mensaje proponiendo un café el sábado a media mañana. Respondió con un «está bien» y nada más. La cita se materializó en una cafetería con azulejos gastados a media calle del muelle. La reconocí al entrar. Su postura aún tenía ese aire rígido de quien cree que imponer es dirigir. Nos miramos sin dramatismo. Pedimos café. Hablamos de números primero. La hipoteca, los plazos, las propuestas que me ofrecía para evitar litigios. La conversación rozó lo práctico, como si así se pudiera evitar el nudo emocional. Cuando tocamos las razones por las que yo había decidido abrir la boca, ella respiró hondo y me preguntó con una mezcla de reproche y cansancio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando podíamos haber resuelto esto de otra manera? Le respondí sin alzar la voz. ¿Por qué antes yo no veía que cada silencio me estaba costando la vida? Ahora lo veo claro. No voy a desaparecer para que las cosas parezcan en orden. Hubo un momento de silencio. Las palabras que hubiésemos deseado no llegaron. Había dolor y también un cálculo frío. La economía, la imagen, la exposición. Cuando terminamos, nos abrazamos por unos segundos que no sabían si curar o consolidar la distancia. Nos separamos con la sensación de que algo había comenzado a cambiar, aunque no sabíamos hacia dónde. En lo legal, un punto clave llegó cuando el banco aceptó revisar condiciones tras la exposición pública de mi caso. No fue una victoria instantánea, pero fue una grieta en la muralla. Las gestiones bancarias, las reuniones con el asesor y los papeles firmados me dejaron exhaustas y con la certeza de que la libertad también cuesta tiempo y paciencia. Fueron meses de trámites que se sucedían al mismo ritmo que surgían nuevas amistades, mujeres que habían acudido a mis lecturas, vecinas que me traían pan recién hecho, la bibliotecaria que me llamaba cada vez que llegaba un paquete con libros. Poco a poco, la soledad que me había acompañado durante años cedió terreno a la compañía elegida. El libro empezó a tomar forma más allá del cuaderno. Una pequeña editorial local se interesó por mi manuscrito tras una lectura en voz alta en la que 24 personas asistieron bajo la lluvia. El editor, un hombre serio con gafas y manos teñidas de tinta, me dijo: «Lo que cuentas es duro, pero necesario. No lo conviertas en una lección moral, hazlo cercano». Acepté sus condiciones y, por primera vez, imaginé el texto en manos de otras personas. Sentí miedo. El miedo de que mi historia fuera leída y usada contra mí, o que cerrara puertas irreversibles. Al mismo tiempo, sentí la urgente necesidad de que aquellos capítulos que alguna vez me hicieron cargar con la culpa dejaran de ser mis cadenas y se convirtieran en advertencia y consuelo para otros. Hicimos una sesión de corrección intensa.
Decidí añadir testimonios de mujeres que se habían acercado tras mis lecturas, con su permiso y cambiando nombres. Quería que el libro no hablara solo de mi experiencia, sino del patrón que se repite cuando la protección se transforma en coacción. Fue un proceso que exigió delicadeza, medir la confidencialidad, cuidar las heridas, proteger identidades. Aprendí a trazar límites en las memorias ajenas, a proteger a quien había confiado su relato sin convertir su dolor en objeto de espectáculo. Con el avance de la publicación vinieron más lecturas, entrevistas en radios locales y una invitación a un programa cultural. Cada vez que exponía partes de mi vida en público, una parte de mí se tensaba y otra se liberaba. Empecé a recibir cartas y correos de personas que nunca imaginé que escuchaban mi voz, hombres que reconocían prácticas que habían aprendido en sus familias, jóvenes que veían en mi historia la urgencia de cambiar patrones. Abrí un buzón de consultas y, con la ayuda de Clara y algunas profesionales que conocimos en talleres, empezamos a orientar a quienes solicitaban acompañamiento. Fue lento al principio, improvisado, pero importante. Me di cuenta de que lo que había empezado como una defensa personal podía convertirse en una obra colectiva de prevención. A pesar de todo, hubo noches en que la nostalgia y la culpa volvían con rabia. Me acostaba y las perlas, todavía en su caja, me miraban desde la cómoda como guardias silenciosos de mi pasado. A veces las tocaba una a una y las recordaba en manos de mi madre, en fiestas, en miradas que pedían sumisión. Comprendí que liberarlas no significaba deshacer cada recuerdo, sino reubicarlos. Pensé en venderlas, en donarlas a una subasta benéfica. Otras veces imaginé que las haría pulseras para mujeres que salieran de situaciones de dependencia económica. Ese trabajo de resignificación fue lento. No hubo un solo acto simbólico que lo resolviera todo, pero hubo decisiones pequeñas que actuaron como sellos de renovación. En medio de estos movimientos, la relación con mi hija oscilaba entre intentos de comunicación y silencios. Hubo llamadas en las que nos heríamos mutuamente con frases afiladas. Hubo también llamadas con gestos de ternura difícil, como cuando ella me preguntó por mi salud y colgó después de decir «cuídate». Aprendimos a encontrarnos en la precariedad de lo no dicho. Yo no forzaba reconciliaciones, prefería dejar puertas abiertas con claros marcos. «Puedo ayudarte si respetas mis límites», le repetí varias veces. No siempre lo entendió. En ocasiones me reclamó la exposición pública como traición. Otras me dijo que no sabía cómo acercarse sin sentirse culpable por exigir. Fue un aprendizaje duro para ambas, un ejercicio de respeto que se impuso en la práctica más que en las palabras. En el plano personal, retomé hábitos que había perdido: caminar por la playa al amanecer, escribir cartas a amigas que viven lejos, cocinar sin prisa. Esas rutinas pequeñas me sostuvieron en días en que la presión mediática se hacía presente. Aprendí a responder con límites claros a periodistas y a no permitir que mi historia fuera convertida en un espectáculo sensacionalista. Hubo ofertas para dar titulares fáciles, pero preferí cuidar el relato. Con la editorial pactamos no explotación. La portada sería sobria, el prólogo íntimo y las entrevistas, cuando se dieran, enfocadas en prevención y acompañamiento. La primera edición del libro salió en invierno. Recibir el ejemplar en mis manos fue una experiencia extraña, una mezcla de vértigo y alivio. Leí el prólogo en voz alta con un grupo reducido. Después firmamos algunos ejemplares y conversamos hasta que cerró la sala. Aquella noche volví a casa con la sensación de haber puesto en la vía pública una herramienta, no un trofeo. Empezaron a llegar reseñas, mensajes, invitaciones para lecturas en otras ciudades. No todo fue cómodo. Algunos comentarios fueron críticos, incluso crueles. Aprendí a escoger a qué responder y a qué dejar pasar. No se trataba de endurecer el corazón, sino de administrar la exposición con sabiduría. Aparecieron también propuestas para talleres. Me costó aceptar la idea de enseñar lo que había aprendido a partir del dolor. Sin embargo, la necesidad era real. Junto con Clara y un pequeño equipo interprofesional, diseñamos un programa para acompañar a mujeres mayores que vivieran situaciones de dependencia emocional o económica.
Las sesiones incluían aspectos prácticos, orientación jurídica básica, manejo de finanzas personales, redes de apoyo. Pero sobre todo incorporaban ejercicios para recuperar la propia voz, escritura terapéutica, ejercicios de límites, prácticas para nombrar el maltrato sin culpa. Ver a mujeres que, al cabo de algunas semanas, explicaban que ya no se sentían responsables de la felicidad ajena, me dio un sentido nuevo. Mi historia podía ser catalizadora de cambios reales. En uno de los talleres llegó una mujer llamada Marta, que había vivido durante décadas bajo la sombra de un esposo controlador y había asumido de modo natural la tarea de aparentar armonía. Al contarnos su experiencia, rompió a llorar y dijo: «Pensé que si ella sufría, era mi deber callar». Su frase me atravesó. No es extraño que tantas generaciones hayan crecido con ese mandato: proteger a quien amas a costa de borrarte. Trabajamos con ella en pasos pequeños: abrir una cuenta propia, contactar servicios sociales, planear una salida segura. Las pequeñas victorias de Marta se sumaron a mis propias victorias y reafirmaron el sentido de lo que hacíamos. Mientras tanto, seguían las resoluciones legales que pedían paciencia. En una audiencia, logré que se reconociera la nulidad de un aval firmado bajo coacción psicológica. No fue la reparación completa, pero representó la declaración formal de que mis motivos y mi sufrimiento importaban ante la ley. Salir del tribunal ese día fue como emerger a la luz después de mucho tiempo bajo agua. Llamé a Clara, nos reímos entre lágrimas, celebramos con té y una porción de bizcocho que nos supo a triunfo. A medida que avanzaban los meses, mi vida fue encontrando una cadencia menos tensa. Hubo cenas con amigas que celebraban sin alardes, tardes de lectura compartida en la biblioteca y pequeños viajes cerca del mar. Aprendí a disfrutar de la compañía sin confundirla con dependencia. Seguía habiendo días en que el recuerdo se colaba como una sombra que no podía espantar, pero ya no me definía. Una noche, mientras cerraba el capítulo final del libro, escribí una nota que puse entre las últimas páginas. A quien necesita escucharlo, no tengas prisa por perdonar ni por olvidar. Ten prisa, sí, por cuidarte. Fue la síntesis de todo lo aprendido. No pretendía ser una receta, era una brújula para quien estuviera en la encrucijada entre callar por lealtad y gritar por supervivencia. La historia, sin embargo, no clausura en su capacidad de sorprender. En una carta que llegó cuando ya daba por cerrado un ciclo de entrevistas, mi hija me propuso acompañarme a una charla en la universidad donde daría una pequeña conferencia. Me lo pidió sin grandilocuencias, era una invitación medida, como quien tantea la temperatura del agua. Acepté con el corazón cauto, no por la presencia en sí, sino porque en su gesto vi la posibilidad de construir nuevos gestos, tibios y sinceros, que quizá no borraran el pasado, pero sí podrían fundar un futuro distinto. Salimos juntas hacia la universidad una tarde clara. El campus olía a hojas secas y a juventud. Ella caminaba a mi lado con cierta timidez. Antes de subir al auditorio, me tomó la mano y me dijo: «No prometo entenderlo todo, pero quiero estar». No fue una reconciliación redonda ni una afirmación total. Fue, en cambio, el inicio de negociaciones humanas que requieren tiempo, paciencia y voluntad. Aquel gesto me bastó. Subí al estrado con la voz que me había enseñado a usar, firme, serena y cuidadosa. Miré al público y entre la multitud distinguí ojos que me devolvían historias, rostros que venían a buscar una palabra de aliento. Narré, enseñé, convoqué a la acción. Y cuando bajé, mi hija me abrazó. Fue un abrazo imperfecto y verdadero. Sigo escribiendo, sigo asistiendo a audiencias y organizando talleres. Hay días de cansancio, de burocracia pesada, de recuerdos que piden duelo. Pero también hay mañanas tranquilos en las que abro el cuaderno y no encuentro la desesperación que antes marcaba la primera línea. He aprendido a distinguir entre protección y subsunción, entre amor y obligación. He aprendido que perder la necesidad de gustar no equivale a endurecer el corazón. Puede que en el camino haya pérdida, sí, relaciones que se deshilachan y no vuelven.
pero hay también ganancias, amistades profundas, una voz propia que no claudica, la posibilidad real de ayudar a otras. Si me preguntas qué queda por hacer, diré mucho. Hay políticas que corregir, visibilidades que construir, miedos que acompañar, pero a la vez me detengo, miro el mar desde la terraza y tengo la sensación honesta de que mis pasos, aunque inseguros, llevan una dirección. No prometo finales felices universales, prometo, eso sí, honestidad en la lucha y cuidado en el abrazo. Y mientras la vida avanza con su mezcla de decisiones prácticas y pequeñas ceremonias cotidianas, guardo el cuaderno en la mesa de noche y escribo una sola frase antes de apagar la luz. No olvides quién eres. Es una consigna sencilla, la repito en voz baja como quien repite un mantra. Me acuesto con esa frase y al día siguiente vuelvo a salir al sol con ella pegada al pecho. Al despertarme, la luz entraba como quien no quiere inquietar. Fue un día de costuras pequeñas, llamadas para confirmar una charla, un correo para coordinar un taller, la visita breve de una vecina que vino a dejarme un pan casero. Cada gesto, aunque mínimo, estaba cargado de la nueva forma en que aprendí a recibir la vida, con cuidado y con límites. En el taller, antes de que la gente fuera llegando, me detuve un momento frente al espejo del pasillo. No buscaba arreglarme, solo quería reconocerme. Había en el reflejo señales de lo que fui y de lo que estaba aprendiendo a ser. Una mujer con marcas, sí, pero también con una claridad distinta en la mirada. Me llevé esa imagen al auditorio. Hablé de palabras que antes no había sabido pronunciar sin culpa. Reparación, acompañamiento, consentimiento. No eran lecciones abstractas, eran relatos tejidos con manos temblorosas y con voces que exigían escucha. Una joven se me acercó al final y con voz temblorosa me dijo que había venido porque una amiga le había enviado mi artículo. Me contó, en fragmentos atropellados, que por primera vez había pensado en ir a buscar ayuda. No eran las grandilocuencias de la victoria pública, eran pequeños cambios que suceden cuando alguien enciende una luz para otro. La miré y sentí, por un instante, la red completa de todas las conversaciones, de todas las cartas que escribí en noches largas, de cada audiencia. No todo estaba resuelto, pero algo se movía fuera de mí, legado en acto, no en palabras. Volví a casa por la tarde y el mar me recibió con esa paciencia antigua que parece no preguntar nada. Subí a la terraza con el cuaderno bajo el brazo. Abrí en la página donde había dejado la nota. A quien necesite escucharlo. No tengas prisa por perdonar ni por olvidar. Ten prisa, sí, por cuidarte. La leí en voz baja y añadí una línea antes de cerrar. Deja que te protejan los que sabrán hacerlo. Aprende a ser tu propia aliada. No era un mandato, era una compañía posible. Más tarde cené con Clara. Reímos sin forzar la alegría, hablamos de proyectos prácticos, de políticas por impulsar, de la próxima campaña informativa que organizábamos con un grupo de amigas. Hablamos también de cosas banales, una receta que salió mal, la novela que ninguna de las dos podía dejar. Esas conversaciones, simples y sin grandilocuencias, me parecieron un triunfo discreto. Antes de apagar la luz, sostuve el cuaderno contra el pecho. Recordé la mano de mi hija apretando la mía en el pasillo de la universidad, su timidez y su decisión de estar. Pensé en las noches de tribunal, en los papeles firmados con manos temblorosas, en los días de té y bizcocho. Agradecí lo que había podido transformar y acepté lo que aún quedaba por andar. Susurré la consigna que me acompañó tanto tiempo. No olvides quién eres. No la dije como un reproche, sino como una promesa. Me dormí con ella adherida al pecho, y al día siguiente volví a salir al sol con la certeza de que, aunque el camino siguiera siendo incierto, mis pasos se habían hecho más propios.